Bueno, muchas gracias por la invitación para hablar del futuro de la sanidad y en concreto de la reproducción asistida, que es mi campo, ¿vale? En España tenemos un problema hoy en día que, como sabéis todos, es el retraso de la maternidad que está habiendo, la baja tasa de natalidad que observamos año tras año. De hecho, fijaos que la edad media a la que las mujeres tienen su primer hijo en España, fijaos cómo ha ido aumentando considerablemente en los últimos años y hoy estamos rozando, hemos superado ya los 31, casi los 32 años. Esto es por poner un poquito en situación. Fijaos que esta media de 31 años no varía en función de ninguna comunidad. O sea, más o menos todas las comunidades autónomas, todas las regiones de España están en esa cifra de 30 a 31, ¿vale? Y como hablamos de futuro, esta es la pirámide poblacional. Esta es la pirámide poblacional para dentro de casi un poco más de 40 años, que está totalmente invertida. Ya la tenemos invertida de por sí. Si valoramos la pirámide poblacional del año 75 más o menos, era completamente un triángulo. Y sería esta parte de aquí y la parte de allá la que estamos o vamos a echar en falta. Y eso a nivel social, a nivel sanitario, fijaos que esta parte inferior, que es la de los jóvenes, son las que van a tener que pagar las famosas pensiones. Pero ya no solo las pensiones, sino es que vamos a tener un problema perdón que se me cae. Vamos a tener un problema la relación gente mayor, gente joven va a estar totalmente descompensada. A nivel reproducción, ¿qué es lo que está ocurriendo? Fijaos la línea morada, que es la de la gente joven, y esto es bueno que haya ocurrido. Fijaos cómo el número de partos en adolescentes o en gente joven por debajo de 20 años ha ido disminuyendo. Y lo mismo el tramo de los 20-24 años. ¿Y qué está ocurriendo hoy en día? Pues fijaros la línea amarilla, que es la de los 35 a los 40, o incluso la naranja de los 40 a los 44, cómo es la que está aumentando considerablemente o sigue una línea ascendente. Y ese es el público que estamos teniendo hoy en día en las clínicas de reproducción. O sea, para nosotros el factor edad es el más importante hoy en día, es el factor de esterilidad, digamos, por excelencia hoy en día, ¿vale? Y es el que nos va a condicionar todos los tratamientos y los resultados. ¿Y qué ocurre con la edad? Pues fijaos, la edad, sabéis que el ovario tiene una vida limitada y en torno a los 40, 40 y pico empieza esa reserva ovárica va a ir disminuyéndose y empieza ya a ser bastante disminuida, ¿no? A esta edad de los 40. Pero no son los 40, y dices hasta los 40 sirve. Fijaos que cuando nosotros analizamos cromosómicamente los embriones, nos encontramos que aquí, en el tramo para los 38-39 años, en este rango de edad, el 55-60% de los embriones ya son anormales. Pero estos son biopsiándolos en día 5, con lo cual si consideramos todos los embriones en el rango de edad de 38-39 años, el 75% de los embriones ya no son anormales. Si eso lo traducimos al ciclo a ciclo, quiere decir que de cada 10 meses, 7 no van a ser fértiles. Entonces, ese es el problema de la edad, que cada vez va costando más. Fijaos que en el rango de 43-44, que es un punto, los 43 aquí marcan mucho, ya hablamos del 85, pero si consideramos todos es un 95% de embriones. ¿Eso qué hace? Que a la hora de transferir embriones, fijaos que son las pacientes de 38-39, solamente la mitad de ellas se van a colocar un embrión. Y aquí a partir de los 43, una de cada 10 va a tener transferencia. El resto no la van a tener o van a tener que recurrir a una donación de ovocitos. Vale, como hablamos de futuro, vamos a hablar también de pasado. Sabéis que el primer niño se consiguió en el año 78, Louise Brown, ¿no? Fue la primera recién nacida. 40 años después, esto ha cambiado una barbaridad, hoy es totalmente distinto. Y ahora vamos a hablar de futuro, ¿no? ¿Por dónde van encaminados los sitios? O sea, la reproducción asistida del 78 a la de hoy en día no tiene absolutamente nada que ver. Y la de dentro de 40 años tampoco. Entonces diremos que qué locuras hacíamos hoy, ¿no?
Entonces, ¿por dónde va el futuro? Pues el futuro va por aquí, por la búsqueda de nuevos marcadores de calidad ovocitaria y embrionaria. O sea, hay que seleccionar el embrión bueno y saber cribarlo. Y todo eso va a pasar fundamentalmente por el campo de la genética, porque como digo, es el perfil de paciente que estamos teniendo hoy en día. Por supuesto, el futuro pasa por la medicina regenerativa. El día que se consiga el ovario artificial, el día que consigamos fabricar ovocitos, pues eso será un cambio bestial. Pero bueno, eso todavía le queda un poquito, ¿vale? Y por supuesto, ya las locuras de transferir muchos embriones y los embarazos múltiples ya hoy en día han pasado a la historia, pero la transferencia de embrión único, que es el single embryo transfer, eso se tiene que poner como una norma también. Bien, actualmente, ¿qué es lo que tenemos? ¿No? Pues como os decía, el perfil de paciente viene determinado por la edad. ¿Y eso qué ocasiona? Generalmente una baja respuesta, con lo cual vamos a tener una limitación en el número de óvulos y en el número de embriones, que va a condicionar claramente el resultado. Como son embriones de peor calidad, como son menos cantidad de ovocitos, va a haber un incremento de las técnicas, de la necesidad de recurrir a una donación de gametos. Otro grupo de pacientes que está creciendo bastante, el de las madres solteras por la elección o el de las parejas LGTB. Y eso también va a condicionar el futuro a nivel social y a nivel clínica de reproducción asistida. Ahora hay un tema, porque como os digo, en España, fijaos, actualmente el 30 o incluso algo más del 30% de tratamientos de reproducción asistida, y os digo que se hacen miles y miles de tratamientos de reproducción, hoy en día en España son por donación de ovocitos, más de un 30%. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que ahora la parte sobre todo viene por los comités de bioética, están pidiendo que se quite el anonimato de las donantes. Eso es una discusión que hay ahora en el campo de la reproducción. En otros países ya se ha hecho, yo creo que viene un poco por Europa. Desde luego la parte médica a nivel reproductivo estamos un poco en contra, primero porque hay que respetar a los pacientes y hay que respetar a los donantes, y la opinión tiene que ser la de ellos, no la de los médicos. Y esto en otros países no ha funcionado. De hecho, a España vienen... Sabéis que en Inglaterra, por ejemplo, no existe ese anonimato y muchos pacientes se vienen a España huyendo de esto. Bueno, volviendo a la edad, ¿qué va a ocasionar? Va a conllevar que estemos hablando de embarazos de mayor riesgo, pacientes muy mayores embarazadas. Que en España también es importante que sepáis el límite de edad, y es un acuerdo tácito, no es una ley. El límite de edad para hacer tratamientos de reproducción son los 50 años. Se está hablando de subirlo a 52, pero bueno, médicamente no es lo recomendable. Ojo, eso hay que tenerlo claro. Y el límite, yo personalmente estoy en contra de estos embarazos a los 60 que aparecen. Estos son locuras. Y más de 50 hay que pensar en la paciente, no en conseguir un embarazo y ya está. Y por supuesto, al embarazos de más riesgo, mayor prematuridad, los múltiples van a seguir existiendo y obviamente eso va a conllevar un aumento de ingresos en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Bien, obviamente esto se ha conseguido, ha habido una gran mejora en los tratamientos de reproducción, se ha conseguido por todas las mejoras, ya digo, a nivel de laboratorio, las técnicas de microinyección espermática, que con las bajas respuestas es la que más se va a utilizar hoy en día, y como decía antes, los resultados pasan por la selección del embrión bueno, y esto se consigue llevando el embrión a blastocisto, es decir, a día 5, ¿vale? Y sobre todo con las técnicas de screening cromosómico preimplantacional. Desde que se consiguió ahora con las técnicas nuevas que hay de secuenciación masiva, nos permite analizar los 23 pares de cromosomas y esto nos da una fiabilidad mucho mayor. Y lo mismo las técnicas de MAX para selección espermática. Por supuesto, ha habido un montón de cambios en laboratorio. Los nuevos incubadores ya no son aquellos de abrir la puerta para valorar el embrión de forma puntual. Hoy son todo incubadores time-lapse, con lo cual tenemos es que este me está cayendo. Tenemos la valoración de los embriones es por una película, no es por valorarlo en momentos puntuales. Y de forma que no es necesario extraer
el embrión del incubador. Por supuesto, los controles ambientales que se realizan en laboratorios no tienen nada que ver. Cuando realizamos técnicas de diagnóstico preimplantacional por enfermedades monogénicas, pues como decía, además nos permite analizar cromosómicamente por las técnicas de secuenciación masiva, con lo cual tenemos un 2x1, ¿me entendéis? Por supuesto pasa por, y esto es de importancia a nivel sanitario, la transferencia de embrión único. En España teníamos un 20% de embarazos múltiples, que era una locura. Y éramos de los que más hacemos tratamientos en Europa y éramos los que más o mayor tasa de múltiples teníamos. Y ya digo que ahora hay un poco una guerra frente al múltiple. Y por supuesto, los criterios genéticos a nivel de selección de donantes se van a instaurar de forma más obligatoria. Hoy en día tenemos analíticas que nos permiten conocer todas las mutaciones genéticas que llevamos cada uno de nosotros y todos llevamos. Entonces, a la hora de asignar donantes a pacientes, pues obviamente a día de hoy nos permiten descartar 600 enfermedades genéticas, con lo cual, pues bueno, estamos ganando en seguridad. Aunque era azar, ojo, esto era que te tocara era un poco el azar, pero bueno, ya podemos pelearlo, ¿no? Un poquito. Los sistemas de trazabilidad en laboratorio, hoy en día nosotros ya lo tenemos instaurado, entras con tu tarjetita y si no eres la persona que tiene la muestra va a pitar una alarma, con lo cual los errores de laboratorio se tienen, prácticamente desaparecer. Y luego la aparición de todas las ómicas que se llaman, que son la secretómica, la proteómica, todas estas aplicadas a la selección embrionaria. Otro punto importante van a ser las redes sociales, las páginas web, o sea, Internet, ¿vale? Internet va a tener un punto importante y en reproducción lo tiene ya. ¿Por qué? Porque la gente busca a nivel de web, a nivel de tal, y demanda una información y debe ser concisa y veraz. No vale todo, que en Internet es, como digo yo, a veces es peligroso. Por supuesto, existen ya registros nacionales con todos los resultados clínicos, o sea, por cada una de las clínicas de reproducción asistida, y estas son de acceso a todo el mundo. Ya por fin este año, el 2020, es obligatorio el Registro Nacional de Donantes, ¿vale? Nosotros ya estamos funcionando con esta plataforma, pero ya digo que va a ser obligatorio en el 20 para todas las clínicas. Y por supuesto, otra gran influencia que va a haber es la interacción de los pacientes, pues a través, hablábamos de consultas online o mediante apps que ya existen. Bien, y como os decía, el punto importante es la edad, y en esto el futuro también va a pasar por las técnicas de preservación de la fertilidad, o sea, congelar óvulos para usarlos en un futuro. Y de hecho ya esto fue muy criticado al principio, y todos sabéis, con distintas empresas que lo promovieron, pero hoy en día ya hay guías que lo recomiendan. ¿Y qué es lo que viene? Pues como digo, las técnicas de preservación. Las técnicas de preservación, ojo, nos van a permitir en el futuro utilizar, realizar tratamientos de fecundación in vitro con el pronóstico que teníamos en el momento en que se congelaron esos óvulos. Quiero decir, si tú los congelas a los 34 y los utilizas a los 45, vas a tener el pronóstico de los 34. Pero ojo, estamos permitiendo el intento de fecundación in vitro. El niño no está garantizado. Y eso las pacientes lo deben saber. No es me congelo y ya tengo resuelta la papeleta, ¿vale? Y esto muchas veces discutimos, ¿para todas las mujeres? ¿O deberían hacerlo todas las mujeres? Sí y no, quiero decir. O sea, desde luego no es para todas, porque hay gente que ya tiene hijos jóvenes y no lo van a necesitar. Pero existe un antes y un después en los resultados en función de si se vitrifican antes de los 36 o después de los 36. Entonces, ya a los 30 y pico años cada uno tiene su plan de vida más o menos establecido. Entonces, en función del plan de vida que se tenga, de si se va a retrasar o no la maternidad, yo sí que lo recomiendo que se vitrifiquen los óvulos. Y como digo siempre, ojalá no los tengan que utilizar. Pero esto va a evitar la repetición de tratamientos con peores pronósticos o incluso recurrir a donaciones de gametos. Como decía antes, la parte de la genética viene pisando fuerte, los test de compatibilidad genética tanto para donantes como para pacientes, ¿vale?
Ya existen los test de receptividad endometrial para individualizar las transferencias, o sea, personalizar las transferencias embrionarias. El futuro, y si os gusta la biología, es sorprendente verlos. El cultivo in vitro ya se está prolongando y hay estudios de investigación que llevan, o sea, lo habitual es transferir al quinto o sexto día, pero ya hay estudios y ya está, yo ya lo he visto en charlas que nos dan por ahí, que se llevan los embriones hasta día 11 y 12 desde que se creó el embrión. Con lo cual está permitiendo el conocimiento de una información bestial. Por supuesto, la inteligencia artificial. O sea, si os decía que ahora tenemos la película del embrión, se obtienen una serie de datos increíbles. La información de los cultivos in vitro, todo el análisis de toda esa información nos va a ayudar a elegir embriones y, por supuesto, a mejorar resultados. Otra cosa que viene es la robotización de los procesos. Por supuesto, esto va a hacer que haya que prescindir o se pueda prescindir de personal, no sé, de laboratorio o de tal. No del todo, ojo, porque a los robots habrá que controlarlos y habrá que mantenerlos y habrá que saber elegir criterios. Pero ya hay muchos procesos que se están automatizando. Y ya por último, y yo soy un ferviente creedor en la medicina regenerativa. O sea, ya se está estudiando procesos de rejuvenecimiento ovárico. Por supuesto que le queda mucho, ¿eh? El uso de las células madre o el llegar a crear óvulos y espermatozoides artificiales a partir de células madre o células, las stem cells, lo que sea, ¿vale? Imaginaos si esto llega a ser, y es un poco volvernos a leer los libros de Aldous Huxley, pero imaginaos que al final de todo podemos hacer que nazca un niño, haberle quitado una blastómera a ese embrión y que nazca el niño con su caja de herramientas. Eso sería el no va más, ¿no? Pero bueno, esto es un poco ciencia ficción. Pero llegaremos. Y ya se está trabajando también en el ovario artificial. El problema que hay en el ovario artificial actualmente es encontrar la matriz, una matriz que sirva y que la tolere el cuerpo y tal, pero ya se han hecho experimentos con impresoras 3D, o sea que no es ninguna locura lo que estoy diciendo. Y lo mismo el útero artificial, pues llegará, ya hay experimentos también, obviamente con animales, y se han llegado hasta la semana 25 en ovejas, con lo cual, pues bueno, ¿quién nos dice que esto no llegará en el futuro? Pues quizá, ¿no? Y lo mismo, y ya acabo con esto, las técnicas de CRISPR, ¿sabéis? La edición genética, las famosas tijeras genéticas que van a poder, actuando en los embriones, cortar dicho así, la mutación genética para bueno, convertirlos en embriones sanos. Obviamente tiene su recorrido y le falta, pero ya son técnicas que están ahí y esto va a cambiar la medicina y, por supuesto, la reproducción asistida en 1000 maneras. Y nada, eso es lo que os quería comentar. Muchas gracias a todos.